Hola mis hermanos y amigos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar hoy nuevamente congregados, reunidos como iglesia, como hermanos, con un propósito, el de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús y asimismo meditar en su santa y divina palabra. Ese es el propósito por el cual nos reunimos, nos congregamos y hoy estamos acá en la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana y le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel, nos ha cuidado, nos ha resguardado frente a la epidemia, a la pandemia que hay en este momento a nivel mundial. Vemos la mano del Señor, vemos su amor, su fidelidad, su protección. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Lo invito ahí, mi hermano, en su casa, que usted se esté disponiendo, llame a su esposa, a su esposo, llame a sus hijos y siéntese a tener este tiempo de culto y adoración para nuestro Señor Jesús. Vamos a orar entonces. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, hoy nuevamente porque nos permites congregarnos para edificarnos a través de tu santa y divina palabra. Qué necesario, Señor, es ese alimento espiritual que tú nos das a través de la meditación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú guiando, dirigiendo a través de tu Espíritu Santo cada una de las acciones que hemos de hacer en esta mañana. Te pido que seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y disponnos, que seas tú disponiéndonos, Señor, para que estemos prestos a atender y a obedecer lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Este pues un tiempo que ponemos delante de ti, de tu dirección, Señor, y es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Y le doy una cordial bienvenida, mis amigos y hermanos, a todos y cada uno de los que hoy están ahí, al frente de estas pantallas. Y este es el medio que el Señor nos ha provisto para podernos reunir, mientras que podemos nuevamente estar acá en el salón de culto, en donde nos reunimos. Hemos estado haciendo algunas acciones o actividades para ir disponiendo los espacios. En este momento veo unas sillas estratégicamente puestas por mi esposa Diana y por mí, y quisiéramos que estuviera totalmente lleno, pero nos tenemos que ir ajustando a las regulaciones que las autoridades van dando. Y obviamente tendremos ya nuevamente un momento de congregarnos, pero todo va a ser en el tiempo del Señor, no nos preocupemos. Lo importante es que ahí donde usted esté disponiendo su corazón para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces siéntase bienvenido, todos y cada uno de ustedes. Qué bueno es iniciar cantando para nuestro Señor, ¿cierto? Y los voy a invitar, vamos a cantar un canto que tiene por título Cristo, nombre glorioso. Y es así, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual alabamos y glorificamos y el cual compartimos. Y qué bueno es poder saber que ese es un nombre glorioso, que es un nombre dado para poder ser transmitido, compartido, y el Señor bendice conforme a su santa y divina voluntad lo que nosotros como creyentes hacemos alrededor de nuestro entorno. Entonces vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor este hermoso himno, canto que dice Cristo, nombre glorioso.
Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Y es el Rey de los Reyes por siempre, el principio y el fin, y así ha de ser, mis hermanos y amigos. Y saben que quiero invitarlos a que durante la semana estemos teniendo en oración a todos y cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Haga una lista de oración y tenga presente siempre en su devocional diario orar por los hermanos, orar por la labor misionera, por lo que estamos haciendo cuando visitamos a los muchachos en la corporación, cuando vamos y hacemos un discipulado, cuando a través de estos medios llegamos a muchas personas. Entonces los invito a que estemos orando durante esta semana por la iglesia, por los hermanos y por las actividades que hacemos. Y vamos a tener un segundo canto que tiene por título Hay un nombre nuevo en la gloria. Y es así, cuando un pecador se arrepiente y declara y recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador, hay un nombre escrito en el libro de la vida y hay un nombre nuevo en la gloria. Es un canto que nos recuerda eso. Entonces vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor este hermoso canto. Mi amigo y mi hermano, y si de repente su nombre no está escrito todavía en el libro de la vida, lo invito a que haga un alto, a que mire, a que tenga una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y que lo acepte como su único Señor y Salvador, que decida y que le permita entrar a su corazón y que Él sea el Señor, que Él sea el que tenga el control de su vida, ¿sí? Y empiece a hacer caminos de obediencia y a edificarse a través de su santa y divina palabra.
Es muy importante, mis hermanos y amigos, que tengamos también en oración durante esta semana por los hermanos para que no desfallezca la fe, para que no desfallezca el ánimo, para que no se enfríen, porque de repente hay una situación que es que por no congregarse, muchas personas empiezan a bajar la guardia, y hay alguien, hay un ser que no quiere que nos congreguemos, que no estemos en comunión con nuestro Padre Celestial, que no estemos identificados con nuestro Señor Jesús, y ese ser anda como león rugiente por ahí mirando a quién devorar. Entonces debemos estar atentos, dispuestos. Miren, a través del canal de YouTube hay una programación. Dispóngase el día domingo a las 10 de la mañana para este tiempo de culto. Asimismo, los días miércoles a las 6 de la tarde tenemos el tiempo de oración y estudio bíblico. Los días sábado es el tiempo del Club de Valores a las 3 de la tarde. Y a través de este sinnúmero de actividades nos podemos ir edificando espiritualmente, mientras el Señor nos permite nuevamente estar congregados como iglesia. Asimismo, mis hermanos y amigos, los voy a invitar entonces a que cantemos un tercero y último canto, y es Alto escúchame, no sigas caminando más. Hoy vengo a contarte lo que Cristo hizo en mí. Entonces vamos a cantar este hermoso canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Bueno, mis hermanos y amigos, y después de este tiempo de cantos, de alabanzas a nuestro Señor, los voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a leer en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo número 3, los versículos del 1 al 7. Recuerden que estamos mirando la primera de Timoteo. Ya vimos el capítulo 1. Ya miramos el capítulo 2 y llegamos al capítulo 3. Son 6 capítulos. Lo invito a que durante la semana usted lea todos los capítulos para que tenga un contexto general, un concepto de todo lo que pasa alrededor de las instrucciones y demás que el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo. Pero entonces lo invito pues a que vamos a leer en Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar para poner este tiempo de meditación bajo la dirección de nuestro Señor. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, en este momento, Señor, colocamos bajo tu cuidado y tu dirección este tiempo de meditación de tu santa y divina palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y que estemos dispuestos, Señor, a recibir con agrado y con necesidad lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dirige cada una de las acciones, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor. Y gracias por tu infinito amor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, y vamos a titular la meditación de hoy, Cualidades de un siervo de Dios. Cualidades de un siervo de Dios. Quiero contarles algo que nos pasó hace ya algunos años atrás, y es que asistimos a un encuentro de pastores en la ciudad de Medellín, en un recinto. Había más de 300 personas, entre pastores, misioneros, maestros de los diferentes ministerios en las iglesias y demás. Y en ese recinto, esa actividad fue como 4 o 5 días, ¿sí? Y finalizando en las horas de la tarde, siempre había un tiempo de preguntas y respuestas. Y me impactó muchísimo una pregunta que hizo un pastor muy joven, ¿sí? El pastor le preguntaba a esta persona que vino a dar la conferencia, que es una persona, es un siervo de Dios, hace una labor espectacular y es una persona ajustada fielmente a lo que dice la palabra de Dios, es decir, doctrinalmente es una persona bien organizada, ¿sí? Con un orden, conforme a lo que la palabra manda. Entonces, este muchacho, pastor joven, le preguntaba a este pastor, le dijo: pastor, lo que pasa es que yo en mi iglesia, el día domingo, cuando llega el tiempo de la predicación y de dirigirme a los hermanos, no me siento digno de pararme en el púlpito y coger la palabra del Señor y compartirla a todos los hermanos, porque soy un pecador. Entonces el pastor Stanley le dijo: no hay digno ni aún uno, no hay absolutamente nadie digno. Y lo que te pasa es lo que nos pasa a todos, porque antes de subir a poder compartir con las personas, tenemos que reconocer nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios para poder estar allá, y que no seamos nosotros los que hablamos, sino que sea la palabra de Dios expuesta en una forma clara, sincera y en una forma honesta, para que el que la recibe realmente esté recibiendo la palabra de Dios así, pura y sincera. Y solo por la gracia y la misericordia el Señor nos permite trabajar en su obra. Eso fue lo que le contestó este pastor. Y realmente es así, mis hermanos, es así. Ahora, es bueno que tomemos en cuenta algo, mis hermanos. Todos somos siervos al servicio de la obra de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero hay una responsabilidad mayor
para pastores, ancianos, maestros, misioneros, líderes, o sea, para todas aquellas personas a las que el Señor les permite compartir la palabra, ¿sí? Enseñar, expresar, decir lo que el Señor quiere para otras personas. Entonces ahí hay una mayor responsabilidad. Todos, hermanos, todos somos parte integral de la iglesia y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el modelo único, absoluto, suficiente y perfecto es Jesucristo, y hacia Él es que miramos, porque si no fuera así, nos perderíamos. Estaríamos haciendo algo totalmente errado, porque estaríamos llevando a las personas hacia pensamientos y conceptos que no salen de la palabra. Entonces las personas van a estar perdidas. Por eso es que nos debemos de ceñir a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay que entender que el pastorado es un llamado. ¿Sí? El pastorado es un llamado. No todo el que estudia en un seminario es pastor, no necesariamente. Pero sí es un sitio especial donde las personas van a prepararse para salir a hacer una profesión, un oficio que requiere unas cualidades y un conocimiento y un sinnúmero de cosas que lo van a identificar muy posiblemente el resto de su vida como pastor. Ahora, el Señor pone a personas a servir en su obra y es Él el que las guía y el que las sustenta. Hermanos, no todos los hombres, no todas las personas están buscando ser pastores, pero el Señor pone, conforme a su santa divina voluntad, a un sinnúmero de personas a hacer acciones y obras propias de pastores. Y debe de hacerse esa labor con especial cuidado, con especial atención. Se podría decir con un celo particular y especial, porque así lo requiere, pero es dado por Dios. Y hay un orden dado por Dios. Y la acción dinámica del Espíritu Santo guía a las personas a servir fielmente y auténticamente en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque es testimonio tanto en el recinto donde estamos, porque nos edificamos todos a través de la palabra, y lo que hacemos dentro de la iglesia es que la fe de todos los hermanos crezca. Pero la labor de todas las personas de la iglesia, no solo del pastor, sino de todos los miembros, es que tenemos que estar afuera mirando lo que el Señor nos permite hacer, que es compartir su palabra. Entonces, sí se requiere que las personas sean fieles en forma auténtica. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. El celo y el cuidado en la obra del Señor nos exige buscar la santidad en nuestras vidas, día a día, independientemente de si la persona es el pastor, o si es un misionero, o si la persona es un maestro en escuela dominical, o si es maestro con los niños, ¿sí? O lo que sea que el Señor le permita, o si de repente es un asistente o es una persona que está viniendo. Esa persona está en una constante edificación y en un proceso de santidad, es decir, día a día el Espíritu Santo de Dios va transformando, porque es a través de Él y del Señor Jesucristo que la persona es transformada. No hay otra forma. Por eso el siervo de Dios tiene que tener, mis hermanos, unas cualidades o características que le exigen una responsabilidad hacia Dios y hacia la iglesia. Y son esos los dos temas que vamos a ver hoy. Es esa responsabilidad que hay hacia Dios y hacia la iglesia. Ahora bien, es bueno tomar en cuenta, mis hermanos, que en esta porción de la palabra de Dios, el contexto de lo que pasaba en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y lo que el apóstol Pablo le está instruyendo a Timoteo es muy particular. Pablo delega la organización, ¿sí?, de las iglesias y da diferentes instrucciones a Timoteo. Ya miramos en los capítulos anteriores cómo hay una advertencia contra las falsas doctrinas. Y asimismo nos está diciendo que hay unas instrucciones sobre la oración.
¿sí? Acerca de la oración. Y también mira el comportamiento al interior de las iglesias, en especial de lo que estaban haciendo algunas mujeres, y le da un orden a eso, le da un orden. Asimismo, en este capítulo número 3 que estamos viendo hoy, hay unas instrucciones, mis hermanos, para ese tiempo bíblico, pero esas instrucciones son vigentes hoy, siguen siendo vigentes al 100%, porque es necesario que la palabra de Dios esté ahí firme para poder guiar y canalizar las acciones que hacen los diferentes grupos congregacionales, porque no es que cada cual va por su rumbo, no. El Señor es un Dios de orden y así debemos de estar. Porque es que hay algo, hermanos, y es que cualquiera no es pastor, ¿sí? Cualquiera no es pastor, cualquiera no es maestro de escuela dominical, ni cualquiera es misionero, ni cualquiera es líder de una iglesia, porque es que es la imagen visible afuera de lo que la persona es dentro de la iglesia. Entonces, una persona con un testimonio que no va conforme a unas acciones que no van conforme a unos parámetros establecidos por la palabra de Dios, entonces lo que hace es poner el nombre del Señor por el piso, y eso no está bien, eso no le agrada al Señor. Y lo que hay que mirar acá, en este contexto, es que al parecer, mis hermanos, había una cantidad de personas queriendo ser parte de los ancianos o pastores, pero no llenaban los requisitos. Eran personas con un deseo natural de participar o de hacer parte de algo, pero sus acciones eran contrarias. Por eso el apóstol Pablo determina unas instrucciones. Ahora bien, es necesario el orden, la identidad, la responsabilidad dada por Dios para quienes predican la palabra. Hermanos, eso es inmenso. La responsabilidad es inmensa, porque hay que estar preparando, hay que estar mirando doctrinalmente, hay que tener una línea clara, transparente, que es la que enseñamos y la que compartimos. Dos situaciones, hermanos, se dieron para mí muy particular hace algunos años atrás, y se las voy a compartir. Una vez que yo hice un trabajo, ¿sí? Yo hacía un trabajo y en algún momento me fui con un amigo a una oficina, y fue muy particular porque la oficina quedaba en un segundo o tercer piso, y desde que empezamos a subir por las escalas, todas las personas le decían a mi amigo, le decían pastor, pastor, pastor. Y entonces yo miraba a mi amigo y yo decía, pero pastor, ¿de dónde? Si yo no lo he visto que predique o que sea el pastor de una iglesia, vea qué bien. Y llegamos a la parte de la oficina y todas las personas que habían ahí, todos eran pastores, se trataban de pastores. En un momento la persona que era el dueño de ese negocio, de esa oficina, salió. Y entonces yo le pregunté a mi amigo, le dije, yo oíste, ¿y vos sos pastor? ¿Y en qué iglesia sos pastor? Me dijo, no, yo no soy pastor. Lo que pasa es que en nuestra congregación, a todos los hombres se trata de pastores, porque somos pastores en nuestra casa. Entonces, tampoco es eso, ¿cierto? El pastor es una cabeza visible con una responsabilidad, y obviamente es respetable eso. Y así mismo fuimos a un sitio donde resulta que todos los hermanos se tratan de hermano, de siervo, pero nadie es el pastor. No había pastor. Entonces mi esposa y yo decíamos, ¿y quién es el pastor? ¿Y quién es el pastor? Y no encontrábamos al pastor. Entonces es necesario, mis hermanos y amigos, que haya un orden. Dentro de nuestras iglesias bautistas, la figura del pastor está establecida. ¿Sí? Está establecida, es el pastor. Ojo, la esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor. Los hijos del pastor no son los pastorcitos, no, son los hijos del pastor. ¿Sí? En la iglesia, en nuestras iglesias, no hay pastoras, hay pastores, porque es una responsabilidad dada por Dios para los varones. Así pues, mis hermanos y amigos, vamos a mirar hoy dos aspectos
en los cuales vamos a meditar a través de la palabra. Uno es la responsabilidad hacia la iglesia, o sea, hacia la congregación. Y el segundo aspecto que vamos a mirar es la responsabilidad hacia Dios, porque a fin de cuentas, cualquier acción, cualquier actividad que hagamos, ¿sí?, como miembros de una iglesia, como siervos al servicio de Dios, tenemos una responsabilidad, y primeramente es con nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a mirar estos dos aspectos en los cuales vamos a meditar el día de hoy. Mis hermanos y amigos, y este primer aspecto es entonces la responsabilidad hacia la iglesia, o sea, hacia la congregación. Y vamos a partir de algo, y es el concepto que se tiene de obispo. El concepto que se tiene de obispo. Y generalmente en nuestro entorno, en nuestra realidad, por decirlo así, como país, un obispo es un personaje con un vestido particular, al que le ponen un anillo, y aparte de eso tiene una administración y es un jerarca de la iglesia. Eso es un obispo. Yo tuve la oportunidad hace muchísimos años, hace algunos años, atrás, iba en un vuelo y resulta que en ese avión iba un obispo, el obispo de una ciudad. Y era muy particular porque era una persona muy excluyente, o sea, era muy engreído él, muy puesto como sobre un poder. Y resulta que ese personaje llevaba un anillo. Y cuando lo iban a saludar, él no daba la mano, sino que entregaba, era como así, hacía el anillo, y entonces las personas le cogían la mano y le besaban en el anillo. Y entonces yo, pues simplemente, es respetable, ellos verán, ¿cierto? En nuestro entorno, la palabra obispo podrá tener muchos significados, pero les quiero compartir, hermanos, que para los judíos, en el tiempo del Señor Jesucristo y de los hechos que se están viendo, para el judío, obispo era sinónimo de anciano, pastor o siervo, ¿sí? Los ancianos eran llamados ancianos y muchos decían obispo, pero en el entorno de los judíos significaba eso, ¿sí? Anciano, pastor o siervo. Y dentro del entorno de la iglesia de Éfeso había muchísimos griegos. Entonces, para los griegos, obispo significaba supervisor, vigilante o el que vigila. Entonces, era un supervisor que supervisaba, que cuidaba. Entonces, para nuestra connotación, debemos de tomar en cuenta que obispo es igual a pastor o anciano, ¿sí?, de la iglesia, anciano de la iglesia. Ahora, en esta responsabilidad hacia la iglesia, hermanos, miren lo que dice el versículo número 1. Dice, palabra fiel, ¿sí? Si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela pastorado, buena obra desea, buena obra desea. Entonces, el apóstol Pablo aquí, antes de pasar a identificar las cualidades de un anciano o de un pastor, ¿sí?, de un siervo del Señor, dice palabra fiel. O sea, ¿qué es palabra fiel? Es una palabra verdadera, auténtica y útil. Y aquí está haciendo referencia a lo que ya vimos en el capítulo 1, el versículo 15. Miren lo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 15. Entonces, a esa palabra fiel es que se refiere. Y miren que hay dos puntos. Y dice, si alguno anhela pastorado, ¿sí? O sea, si alguno anhela el oficio de pastor, buena obra desea. Pero no es fácil, no es fácil, hermanos. O sea, el trabajo, la labor de pastor o de anciano o de siervo de la iglesia no es fácil porque es una lucha, porque hay una gran cantidad de personas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces es decir, va uno como contra la corriente.
Es mucho más fácil que las personas estén dispuestas a congregarse alrededor de una botella de licor que estar congregados alrededor de la palabra de Dios. Pero dentro de la iglesia hay una serie de características que a veces para el mismo pastor no es fácil, porque hay muchas pruebas, porque hay de repente hermanos difíciles, complicados, con los cuales hay que estar ahí machacando y luchando, y de repente hay personas que quieren hacer las cosas contrarios a lo que dice la palabra de Dios, y hay una responsabilidad para el pastor o para el líder o para el anciano de la iglesia, y es de poner un orden, de decir un momentico, no es así porque la palabra de Dios nos enseña esto, y somos una iglesia de orden. Esta persona, pues, quisiera decirse ahí en el capítulo número 1, ha puesto sus ojos en algo muy bueno, excelente y de gran estima y de muchísimo valor y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. El trabajo del pastor o del anciano, mis hermanos, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero esto lo vamos a ver ahorita en el segundo punto. Esta parte la vamos a ver en el segundo punto. El apóstol Pablo, pues, pasa del versículo en adelante, del versículo número 2 en adelante, a dar unas cualidades. Y después de decir eso, de decir palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, está la palabra pero. Y la palabra pero tiene una connotación trascendental, es muy importante, porque es como cuando a uno le dicen, y vamos a hacer esto, esto y esto, pero, o sea, el pero parte en dos, porque hay unas condiciones, porque hay unas responsabilidades, ¿sí? Y dice, pero es necesario, y ojo mis hermanos, da 16 cualidades de la persona que anhela ser pastor. Ojo, hay una cosa muy importante. Una cosa es su vida antes del Señor Jesucristo y otra muy diferente es su vida después de conocer y de obedecer lo que dice el Señor Jesucristo. Pero su vida anterior tiene consecuencias, claro, tiene muchas consecuencias. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando miramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos lo dice el Señor y es una promesa, y por eso es la transformación, el cambio total y radical de una persona. Una cosa era antes, pero otra cosa es esa persona transformada, ¿sí? Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la condición del ser humano. El ser humano no es perfecto, entonces no podemos pretender y esperar que un pastor sea una persona perfecta. No, porque es una persona, es un ser humano. ¿Se puede equivocar? Pues claro que se puede equivocar. Y hay muchos aspectos que la persona tiene que empezar a pulir, ¿sí? Las tiene que empezar a organizar, a renunciar. Y miren lo que dice en el capítulo 2, porque es que es muy importante. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, no es decir por decir, es que tiene que guardar los mandamientos con mayor cuidado un siervo de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Miren hermanos, es el amor de Dios perfeccionado en esa persona que antes hacía algo, pero que ya no lo hace. Por eso el pasado muchas veces va a perseguir a un siervo de Dios. Claro, ahí va a estar. Pero es el poder del Espíritu Santo y esa persona va a poder decir, es que eso era antes, ya yo no hago eso.
yo no soy el mismo, ¿sí? Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, del 2 al 6. Entonces, es bueno que tomemos en cuenta eso antes de empezar a mirar estas 16 cualidades. Y saben una cosa, hermanos, cuando yo empecé durante estos últimos días, estos 15 o 20 días, a mirar esta predicación, resulta que en mi Biblia, esta Biblia que yo tengo, me la regaló mi esposa y mis hijos, me la regalaron, por aquí la tengo anotado, el 22 de junio del 2014. Por alguna razón, estuvimos en alguna predicación, en alguna meditación, y en la parte superior del capítulo 3 hay algo que dice, hoja de vida. Yo había puesto eso, hoja de vida, no sé, y realmente es que tiene que haber una hoja de vida que identifique a la persona que va a hacer un oficio. Y esta hoja de vida está ahí. Ahora, no podemos alegremente rayar o tachar o borrar alguna de estas exigencias de cualidades. Y vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra de muchas de esas cualidades. Claro, miren lo que nos dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera cualidad, irreprensible. La palabra irreprensible en el Nuevo Testamento aparece en tres versículos. Y particularmente todos están en Primera de Timoteo. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 1. También lo vamos a encontrar en el capítulo 5, versículo 7 y en el capítulo 6, versículo 14. ¿Y qué significa eso? Hermanos, que no hay por dónde agarrarle, ¿sí? Que no le da motivo a nadie para que pueda atacarle. Esa es una característica. Irreprensible, irreprensible. Hay un segundo aspecto que nos dice, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. O sea, simplemente hay que decirlo, la poligamia no es un concepto válido dentro de un ministro o de un pastor o de una persona, un siervo de Dios, ¿sí? Es marido de una sola mujer, no es la persona que tiene una, dos o tres esposas o más, porque hay algunas culturas que pretenden mostrar eso como algo normal. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ojo, debe ser marido de una sola mujer. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, porque el Señor nos va a demandar eso, y a todos nosotros como iglesia. Esta es una responsabilidad que ese siervo o ese candidato tiene para con la iglesia, pero también es responsabilidad de la iglesia estar atenta a este tipo de cosas, ¿sí? Debemos estar preguntando y garantizar que esa mujer que trae el pastor, si es su esposa, sí, que sí sea su esposa. Hay un tercer aspecto y nos dice sobrio, o sea, moderado en todo, ¿sí? Que tenga la mente clarita, no inclinado a. Ahora, ¿qué es lo contrario a sobrio? Borracho. Y usted en sobriedad, cuando está en sobriedad, tiene la capacidad de tomar decisiones. Si no está sobrio, su capacidad de tomar decisiones no es la misma. Entonces se requiere que sea sobrio. También nos dice, cuarto, prudente, o sea, sensato, que dispone de una mente sana. El ser, la persona prudente es, antes de hablar, pienso que voy a hablar. Antes de entrar y decir algo, tengo que mirar qué consecuencias va a tener eso que hago o que digo. Y realmente es algo muy importante dentro de la labor, en la obra del Señor, porque son muchas las situaciones en las cuales se cometen imprudencias que pueden afectar el normal y el sano desenvolvimiento de la iglesia, de los hermanos o de la obra que se esté haciendo.
Asimismo nos dice decoroso, quinto aspecto, decoroso, o sea, ordenado, que se comporta con educación, con decencia. El orden es necesario, hermanos. La puntualidad, si el servicio es a tal hora, a esa hora debe estar el pastor. Si por alguna situación extraordinaria no pudo estar, listo, pero tiene que ser una persona ordenada, prudente, decoroso, que su vestir vaya de acuerdo a, ¿cierto? Porque es que son oficios que se hacen es para el Señor, entonces tiene que haber una especialidad, dependiendo del entorno, porque no es que una persona entonces tiene que tener un vestir determinado y si no es así, entonces no puede hacer la labor del pastor. No, no es así, ¿sí? Pero debemos de tener lo mejor para el Señor. Y entonces estos aspectos serán que son exclusivos pues solamente para el pastor. No, son para todos los que servimos en la obra, ¿sí? Decoroso, dice, luego hospedador. Sexto aspecto, hospedador, o sea, hospitalario, que recibe con agrado a las personas, no las rechaza. En el tiempo de la iglesia, en ese tiempo que se está viviendo acá con el apóstol Pablo y Timoteo, era muy necesario que hubiese esa disponibilidad de hospedar, porque las personas se desplazaban y requerían, necesitaban poder llegar a un sitio en donde pudieran quedarse y donde fueran bien recibidos. ¡Ah, qué bendición tan grande es cuando lo reciben! Nosotros hemos tenido esa bendición. Cuando hemos ido a la labor misionera, los hermanos han sido grandemente hospedadores. Pero cada uno de nosotros como miembros debemos de tener esto como una premisa, porque empezamos una labor y empezamos a ser el reflejo de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y debemos ser testimonio alrededor de y podemos ser hospitalarios. Y hospitalarios no es solamente que llega una persona y entonces me la llevo para la casa, no, es poder suplir sus necesidades, invitarlo a un almuerzo, proveerle lo que necesita. Pero eso, hermanos, pues dentro de la iglesia y de las misiones lo vemos constantemente. Y nosotros, el Señor nos bendice y esperamos que podamos como iglesia ser realmente hospedadores. Hay un aspecto que es apto para enseñar, ese es el número 7, apto para enseñar, o sea, debe de haber un conocimiento de la palabra, pero debe de haber una aptitud propia en ese ministro para transmitir, para comunicar, hermanos, las verdades bíblicas, ¿qué requiere eso? Que esta persona haya sido enseñada. O sea, que doctrinalmente su enseñanza haya sido bien, que haya sido una enseñanza bíblica, que su doctrina sea acorde, clara, ajustada a lo que dice la palabra de Dios. Porque si es una persona que está enseñando otra cosa diferente a lo que nos identifica y a lo que nos da pertenencia, entonces se está hablando un idioma diferente y va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y realmente en algunas oportunidades hay iglesias que han tenido ese problema, ¿sí? Porque no le prestan la suficiente atención a esto y llegan pastores enseñando cosas que van contrarias a lo que realmente es la doctrina de la iglesia. Entonces hay que prestar especial atención. No dado al vino, número 8. O sea, no un borracho que tiene la botella al lado, ¿sí? Ahí ni qué decir, hermanos, yo creo que eso se sale de toda apreciación, donde vamos a querer, o yo no sé si usted quisiera que su pastor fuera un borracho, que cuando usted salga a la calle, pase por una cantina y vea al hermano allá tomándose una cerveza. Eso no tiene presentación. A nosotros como pareja misionera, cuando salimos nos invitan a cervezas. En los pueblos eso es muy normal. Inmediatamente hay que decir, hombre, no es por ahí, es que yo no tomo licor.
Porque la persona que toma licor, mis hermanos, se transforma, no es la misma. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí, no dado al vino. Y el siguiente es, no pendenciero, número 9, no pendenciero. O sea, que no sea peleador, que no sea peleón, ¿sí? Que no sea problemático, que no sea una persona agresiva, que se prende por cualquier cosa que le dicen y que posiblemente llega a los golpes, porque hay personas así, que con cualquier cosa ya salen de su condición y se vuelven personas altamente agresivas, ofensivas, y hacen un daño muchas veces irreparable, y no puede ser así, no puede ser así para nada. No codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso. O sea, la codicia, mis hermanos, miren, la iglesia no es un negocio. Este púlpito acá donde estamos, este púlpito, esta iglesia, este sitio es consagrado a Dios. Entonces, aquí no se promueven negocios. Esto no es una plataforma política. Hay iglesias que permiten hacer eso. Y realmente el pastor que tiene claro, el anciano, el siervo de Dios que tiene claro eso, entonces dice, no, ¿sí? Hombre, ese no es el camino. Mi competencia no es una competencia económica. Yo no vine a hacer plata. Mi competencia es un trabajo de tipo espiritual. Fue a compartir la palabra de Dios, a edificar, a crecer, a pastorear una iglesia donde hay un grupo de hermanos con un propósito y con un objetivo: fortalecer la fe y estar listos y preparados para el cielo, no para hacer riquezas en la tierra. Eso no tiene ningún sentido. Dice, sino amable. Entonces debe de ser amable, o sea, conciliador, mesurado, ¿sí? Conciliador. ¿Qué necesario es que realmente haya esa capacidad en ese personaje que tiene esa cualidad? Es amable, concilia. Hay un problema, hay una dificultad. Venga, hermano, cálmese. Vamos a mirar qué hacer. Comencemos por orar. Vamos a colocar esta dificultad delante de Dios. El Señor hará. Venga para acá. Y usted tiene una dificultad con tal hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Pero aún en la forma en que hablamos, permite que esa amabilidad sea transformadora, sea de beneficio para la iglesia. Entonces es requerimiento que sea amable. También nos dice apacible. Apacible es el que no pelea, que es enemigo de las contiendas. Para pelear se necesitan dos. Y yo no voy a pelear. Entonces, cuando hay una posición de esas, hermanos, el pastor se va a evitar muchísimos problemas, porque realmente hay luchas innecesarias. Hay un sinnúmero de luchas a nivel que el pastor va caminando, que esas peleas y esas luchas hay que dejárselas al Señor. Nosotros no estamos para pelear por política, no estamos para pelear por economía, no, estamos para dar testimonio de lo que el Señor hizo. Entonces el pastor, la persona, el anciano, tiene que estar enfocado en hacer lo que debe de hacer, que es predicar, no pelear. Asimismo nos dice, no avaro. Es decir, que no, el que no es amigo de la plata. Pero, ojo, es esa persona avara, es el que tiene el corazón apegado al dinero. Y por eso se conduce de una manera. Y se puede convertir en una idolatría, porque hay una gran cantidad de personas idolatran el dinero, ¿sí? Y entonces, como dice la palabra, empiezan a servir al Dios, ¿sí? Y es ese amor al dinero, al Dios del dinero, y realmente a nivel de mundial y de muchas iglesias, su fundamento es ese, el dinero. Pero no tiene ningún sentido, y aquí por eso el apóstol Pablo le dice, no avaro. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros no vinimos a hacer riquezas en el mundo, en la tierra, no, hagamos riquezas en el cielo, ¿sí? No en la tierra. Necesario es entonces, pues,
que tengamos presente eso en todo momento. Capítulo número 4 nos dice que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. O sea, es un líder de la iglesia, ¿sí? Es el que preside el culto. Hay problemas de todo índole alrededor de la iglesia, hay todo tipo de problemas, ¿sí? Por eso debe de haber una disciplina, ¿sí? El mal comportamiento debe de corregirse con amor. Entonces, esa persona que va a estar dirigiendo y que va a estar ahí supervisando, que está vigilante y que vigila y que es un siervo de Dios, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y versículo número 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando yo mire esto, digo, es que el principal factor, mis hermanos, que está alrededor del hogar es el amor. Porque amamos a nuestros hijos, los disciplinamos, pero los disciplinamos con amor, ¿sí? Entonces, eso mismo es lo que se hace alrededor de la iglesia. Si pensamos que alrededor de nuestro hogar hay problemas, ¿cuánto más dentro de la iglesia? Por eso debemos estar preparados, por eso debemos estar y ser sensibles a lo que pasa alrededor de nuestros hermanos, ¿sí? Porque constantemente hay situaciones, bien sea con los niños, con los jóvenes, con las personas que son jóvenes adultos y más aún con las parejas. Alrededor de la iglesia hay una situación, porque la iglesia es viva, pero afuera hay una realidad y los problemas están ahí y pueden haber problemas de economía, problemas de salud, o sea, hay cantidad de cosas que deben de ser tratadas con amor. Así como se hace en la propia casa de cada uno. Qué importante es que haya esa sujeción con toda honestidad. O sea, es una sujeción basada en la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, esa premisa es para todos. Esa es una orden específica, ¿sí? Y es una palabra para todos. Pero tiene que haber una sujeción. Cuando nuestros hijos están con nosotros, y lo analizamos esta semana, uno está con ellos y la disciplina está ahí. Pero cuando llega una mayoría de edad, los hijos toman unas decisiones. Y ahí, de repente, a algunos pastores les ha pasado que ellos están fieles en la obra y los hijos perdidos. Hermanos, es simplemente ponerlos delante de nuestro Señor. ¿Sí? Porque lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Y entonces sabemos que el Señor escucha la oración del justo, puede mucho. Coloquemos nuestros hijos en oración y que el Señor sea haciendo con ellos conforme a su santa y divina voluntad. Porque la salvación es una decisión personal, es una relación personal con el Señor. La salvación no es colectiva, lo mismo pasa al interior del hogar y lo mismo pasa al interior de la iglesia, pero se debe de hacer con amor, con amor. El versículo número 6 nos dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito. En el griego, neófito es planta nueva, o sea, una planta nueva. No un neófito, o sea, no un nuevecito, no un recién convertido, ¿sí? Porque no es por falta de competencia. De repente la persona puede tener un conocimiento y puede ser competente, pero no tiene un caminar, ¿sí? En los caminos del Señor. Entonces, esa persona que va a pastorear una iglesia no puede ser un nuevecito, porque tiene que estar pulido, ¿sí? Tiene que estar hasta disciplinado por el Señor, ¿sí? Y el peligro de que ese promocionado o tal vez pueda caer, ¿sí? Como pastor o como anciano, a veces nos pasa dentro de la iglesia, cuando llega una persona inmediatamente la vuelven un maestro de una determinada clase. No, no es así, hay que dar un tiempo. ¿Por qué razón? Porque dice,
no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, o sea, que se crezca más. Ya todo lo sé, yo ya estoy más que preparado, y no es así. Y el envanecimiento es lo que le pasó a Satanás, queriendo ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Hermanos, y eso pasa alrededor de muchas iglesias, en donde se pierde la humildad, en donde definitivamente colocan personas que recién están empezando y el direccionamiento se vuelve más es un orgullo, un envanecimiento personal, y se pierde él, y muy posiblemente se pierde esa congregación y se puede perder esa iglesia. Y en el versículo número 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miren qué importante, también es necesario que se tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos, los que no son de la iglesia, los que no son miembros, los que realmente no están aquí. Porque saben una cosa, mis hermanos, muchas veces los de afuera saben más del pastor que los mismos hermanos de la iglesia. Y pasa así, muchas veces. ¿Por qué? Porque el entorno natural nuestro de muchas personas ha estado afuera. Entonces una persona es más conocida, es su verdadera cara es en manos de los de afuera, de los inconversos. Entonces hay situaciones donde alguien puede decir, me di cuenta que ya sos pastor de tal iglesia. O escuché que sos el maestro de tal y tal clase en tu iglesia. Pero es que vos haces esto y aquello. O sea, ¿qué hacen? Es tirar el nombre del Señor por el piso, ¿sí? Y así es como hacen en muchísimos sitios, y por eso hay que cuidar esa conducta. Es que las personas de afuera muchas veces saben más de nosotros que los mismos de la iglesia, porque nuestra conducta se ve expuesta, es allá. Es lo que pasa muchas veces con nuestros hijos. Nosotros los vemos en la casa y los vemos posiblemente perfectos, pero en la calle es donde demuestran lo que realmente son. Entonces, es necesario que esa persona, ese anciano que anhela obispado, que buena obra requiere, tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque hay muchas personas que posiblemente no pasan el filtro de la palabra de Dios, ¿sí? No pasan, mas sin embargo los hermanos lo colocan ahí, y esa persona sigue derecho, y entonces de repente dice, me dieron tal puesto, dice esto, pero no tomaron en cuenta que yo hago esto, aquello y lo otro, y casi que puede decir, los engañé. Y realmente hay muchos engañadores y hay muchos falsos maestros, pero por eso, mis hermanos, es que hay que tener un especial cuidado dentro de todas estas cualidades que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo, y son cualidades que nosotros debemos de tomar en cuenta hoy en el siglo XXI, y más aún para las actividades y para el tiempo que se nos viene de acá en adelante. Mis hermanos y amigos, y tenemos un segundo punto, y es la responsabilidad hacia Dios. O sea, esas cualidades del siervo de Dios implican, mis hermanos y amigos, que tenemos una responsabilidad, es hacia Dios. Y ojo, mis hermanos y amigos, no es solamente del pastor, no es solamente del anciano, no, es de todo el cuerpo de la iglesia, con mayor responsabilidad para aquellas personas que de una u otra manera el Señor nos ha permitido servir en su obra. O sea, es importante que los diáconos vayan conforme a estas especificaciones, y nuestra responsabilidad es con el Señor. Es importante que los maestros de escuela dominical estén hablando el mismo idioma. Es necesario que cualquier persona que esté haciendo una obra alrededor de lo que el Señor le permite hacer, lo esté haciendo bien hecho, como para el Señor, porque todo lo hacemos es para el Señor. Nuestra responsabilidad es primeramente con Dios.
Y los hombres nos van a ver, los seres humanos nos van a ver. No somos ciegos. Alrededor de la congregación tenemos que estar atentos. Y por eso es necesario, mis hermanos, estar orando por el pastor, por la familia, por la esposa, por la obra, porque Satanás sabe por dónde es que da más duro, ¿sí? Y entonces viene y tiene el pastor alguna situación y lo que tenemos es que rodear en oración a la persona, poder que haya esa confianza para poderle decir las cosas y que como congregación estemos todos enfilados apuntando hacia el mismo sitio. Ahora, esa responsabilidad con Dios, ¿sí? Vemos en el versículo número 1, y nos devolvemos en el capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es la palabra fiel, o sea, hermanos, se necesita la santidad del siervo de Dios. Se necesita que realmente haya esa santidad, que haya esa edificación permanente y constante, esa sujeción a la voluntad de Dios, no a la voluntad propia, sino estar siempre sujetos a hacer la voluntad de Dios. Y eso requiere que realmente haya un proceso de santidad, día a día, permanentemente. Por eso tiene que darse también, y se necesita, esa identidad con nuestro Señor. Que realmente el pastor, ese siervo de Dios, o ese anciano, como lo queramos llamar, realmente en su mente y en su corazón sepa que el Señor vino y murió, fue por mí, y que me salvó a mí, ¿sí? Y que realmente lo sintamos y que haya esa pertenencia definitiva, que pertenecemos a nuestro Señor, que haya un entorno total. Saben que en estos días le pregunté a uno de los niños del Club de Valores, que estaba en el Club de Valores, Andresito, es un niño de 8 o 9 años, y lo llamé en nuestra casa, estaba por ahí cerca, y le pregunté, Andrés, ¿y usted por qué es cristiano? Y el niño dijo, porque el Señor Jesucristo murió por mí, y Él es mi Salvador, por eso soy cristiano. Así es. Y le pregunté, ¿y entonces vos hasta cuándo vas a ser cristiano? Y me dijo, hasta el fin del mundo, hasta que me muera o hasta que el Señor venga por su iglesia, porque el Señor lo prometió. Hermanos, es un niño de 8 o 9 años, ha tenido una instrucción que le han dado sus padres, pero lo mismo que sus padres le han dicho, también se lo compartimos en el Club de Valores, y no solamente a él, a todos y cada uno de los niños. Y esa semilla, esa información invaluable es la que permite que esa persona, que ese ser vaya caminando confiado totalmente en la esperanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que hacemos, porque hay unas responsabilidades con Dios. Por eso es tan necesario que haya esa identidad y esa pertenencia total por parte del siervo de Dios para esa palabra fiel, porque es digna de ser escuchada por todos, como dice en el capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y no se hace acepción de personas. No, esta es una palabra necesaria para el mundo actual. ¿Saben cuál es el principal temor de las personas hoy por hoy con el COVID-19? Es que se van a morir. Y todavía no tienen claro para dónde van. Yo no sé si durante esta semana a usted alguien le haya preguntado algo o usted le haya dicho algo que lo haya dejado inquieto. Nosotros permanentemente, cuando salimos a hacer nuestra labor misionera, el Señor nos pone personas de frente. Hoy, en una actividad que yo estaba haciendo, un grupo de señoras estaban supremamente inquietas por la situación que está pasando y están temerosas, y entonces decían que ellas piden a Dios misericordia, y de repente yo le dije, pues la verdad yo lo que quisiera es que el Señor viniera ya por su iglesia.
Y entonces una de las personas dijo, pero espérate un momentico, porque es que hay que pedir misericordia. Pero es que, hermanos, el Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años, ya hemos tenido más de 2000 años de misericordia. Ahora, es en el tiempo del Señor. Pero la identidad y la pertenencia y ese proceso de santidad que debe identificar al siervo de Dios tiene que ser total, absoluta, y es a través de su palabra. Y tiene que haber esa convicción única, definitiva, y no puede tirar hacia atrás, nunca. Porque vamos en un camino, porque el Señor, como dice este versículo que tenemos acá en la parte de atrás, es un versículo que si el 100% de los creyentes y de las personas cristianas realmente lo tuvieran firme en su mente y en su corazón, el caminar sería diferente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces esa es mi responsabilidad, porque si la persona de repente tiene todas estas cualidades, que son responsabilidad, claro, es parte integral de lo que es el pastor. Pero si las tiene todas, pero su confianza no está puesta en el Señor, si sus ojos no están puestos en el Señor Jesucristo, entonces está perdido. Porque mi responsabilidad es hacia el Señor, porque es Él el que me muestra. ¿Sí? En el capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Dice, el cual, voy a leer desde el versículo número 3. Porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Es que el Señor Jesús vino, vivió, murió y resucitó. Y por eso adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y que Él está sentado a la diestra del Padre y prometió que va a venir por su iglesia. En eso estamos. Y esa es la convicción. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo es posible entonces que un siervo de Dios con unas cualidades se vaya a perder? Y si el pastor se pierde, pues entonces se pierde la congregación. Por eso la responsabilidad, mis hermanos, ojo, no es solamente del pastor. Delante del Señor Él tendrá que dar cuenta, pero la responsabilidad es de todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Cristo Vive. Y estemos orando para que el Señor siga guiando nuestra vida y que podamos ser agradables y aceptos delante de Él, que día a día podamos ser dignos. Porque este púlpito es una gran responsabilidad delante de Dios. Y no somos dignos, somos indignos, pero Él por su amor, por su misericordia, nos permite compartir con las personas el mensaje de salvación. Porque no podemos estar compartiendo y pretendiendo hacer personas moralmente aceptables a la sociedad. Porque ese es un propósito de mucha gente. ¿Los vamos a volver buenos? Nunca. Nosotros no podemos volver bueno a nadie. Eso es la obra única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que transforma la vida y es a través de Él que una persona puede llegar a su presencia. No hay otra, ¿sí? Entonces no es por bueno, no es porque moralmente son aceptables a la sociedad, porque hay muchas personas moralmente aceptables, pero totalmente alejadas del Señor. Y en esa responsabilidad hacia Dios, aparte de tener claro que es la palabra fiel, miren lo que nos dice ese versículo número 1, que si alguno anhela pastorado, o sea, hay ese anhelo, sí, hay muchos que anhelan servir, pero ojo, es que ese anhelar implica varias cosas. Una de ellas es renunciar a mucho. ¿Sabe que una persona que anhele estar sirviendo al Señor tiene que renunciar a sí mismo para poder servir al Señor? Porque si no renuncia a sí mismo, sigue haciendo su propia voluntad. Y el obispo, el pastor, el anciano o el siervo, como dice acá en la palabra de Dios, tiene que ir guiado, sometido a la voluntad de Dios.
no a la voluntad de Él o de los hombres. No, por eso nos volvemos, somos bíblicos, no mágicos. Y muchas veces las personas pretenden que los pastores sean mágicos. Y no es así. Compartimos y hablamos conforme a lo que el Señor nos manda. ¿Anhela usted servir en la obra del Señor? Anhélelo, pero hágalo. Y sepa que si usted está haciendo una labor para el Señor, sí o sí debe de renunciar a un sinnúmero de cosas. Porque su identidad, su pertenencia con el Señor le va a exigir que no pueda tener identidad o pertenencia con muchas cosas del mundo o de su vida anterior. Y miren lo que dice ese mismo versículo 3. Buena obra desea. Buena obra. Entonces, en esa buena obra, ¿qué es lo que necesita y qué es lo que exige esa responsabilidad? Tener unas cualidades, pero también esa persona usada por Dios debe de prepararse continuamente en la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Estudiar, ser guiado por el Espíritu Santo, tener un conocimiento y a través de ese conocimiento tener la obediencia para tener ese entendimiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. O sea, ¿qué es la espada de dos filos? Que es para acá, pero también para allá. Entonces, la obra tiene que verse transformada en ese siervo de Dios. Y es una obra importante que merece y requiere un tiempo especial de oración, un tiempo especial de meditación, un tiempo especial de ayuno. Requiere asimismo que haya un testimonio. Por eso, hermanos y amigos, es tan importante que realmente haya esa sintonía con el Señor, que estemos siendo alimentados permanentemente a través de su palabra, que hayan esos espacios, ese tiempo de meditación, de especial amor hacia las cosas del Señor, para que podamos estar en integridad. Porque la integridad dentro del caminar de la vida del siervo de Dios y del pastor o del anciano y de todos los miembros de la iglesia, la integridad se va dando a medida que la persona va avanzando en su vida espiritual y que va obedeciendo lo que la palabra de Dios le demanda. Porque a veces queremos escoger algunas cosas y otras no. Entonces esto es lo que me gusta y por aquí me voy. Pero aquello que me dice la palabra de Dios, no. De esas 16 cualidades, hermanos, todas son importantes. Todas son importantes. Y nosotros como iglesia los invito a que estemos orando, porque el Señor va poniendo en el corazón de sus siervos el querer crecer y el querer compartir la palabra. Y vamos como iglesia, vamos a requerir que haya más siervos, muchos más siervos de Dios, pastores, ancianos, porque si miramos nuestra iglesia y el Señor nos permite estar en otro sitio, tenemos que mirar hacia allá, ganando almas, ganando hermanos nuevos, compartiendo la palabra de Dios y que el Señor sea transformando sus vidas, ¿sí? Entonces esa integridad es parte fundamental en esa responsabilidad hacia Dios, porque es la responsabilidad, es de aquella persona que es sierva, y esas cualidades de Dios lo hacen integral y sigue caminando, ¿sí? Porque la carrera sigue, es que la vida del creyente no para. Hay circunstancias fáciles, pero hay muchísimas circunstancias difíciles. Entonces hemos de mirar hacia adelante, poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús. Así pues, mis hermanos, sabemos que cuando estamos mirando esas cualidades que identifican al siervo de Dios, debemos de tener definitivamente claro que hay una responsabilidad hacia la iglesia, o sea, hacia la congregación, y que hay una responsabilidad hacia Dios. Que hay unos aspectos que identifican, unas cualidades
a las cuales debemos de prestar especial atención, independientemente de que sea un pastor, misionero, diácono, profesor de escuela dominical o de algún ministerio. Los miembros todos, hermanos, debemos estar hablando el mismo idioma y estar ajustados. Haga cada una de estas exigencias propia para usted en su vida. Y asimismo sepa que en esa responsabilidad hacia Dios debe de haber una claridad en que estamos compartiendo tres cosas. La palabra fiel, que debemos anhelar y que hay una buena obra dada por Dios para desarrollar, para hacer, para vivir, para disfrutar. Entonces, vamos a finalizar con una palabra de oración y luego tenemos un canto, hermanos. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de meditación de tu santa divina palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestros pecados, Señor, y estamos delante de ti. Permite que tu Espíritu Santo sea día a día transformando nuestra vida. Que seamos nosotros, Señor, obedientes a lo que tú nos dices a través de tu santa divina palabra y estar haciendo pasos firmes de obediencia, confesando, siguiéndote a ti, Señor, y pon en nuestro corazón, en nuestra mente, ese deseo y esa necesidad apremiante siempre de compartir de tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Y mi amigo o amiga que está viendo esta transmisión, si usted no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día. No espere más. Tome una decisión radical y definitiva. Aceptarlo a Él como su Señor y Salvador. Y permítale ser su Señor, que Él tenga el control, entregue su voluntad a la decisión de nuestro Señor Jesucristo. Porque va a llegar un momento en el cual todos vamos a morir, pero que cuando moramos sabemos hacia dónde vamos. Porque el Señor nos dice a través de su palabra que está preparando una morada para cada uno de sus hijos. Entonces, mi amigo o amiga, tome una decisión. Si usted se puede comunicar con nosotros, pues con muchísimo gusto. Al final del servicio hay un WhatsApp. Y si está en otro sitio, lo animo a que busque una iglesia, encuentre un sitio de sana doctrina, donde le estén enseñando lo que dice la palabra de Dios, y empiece a dar pasos de obediencia, porque esta palabra es digna de ser recibida por todos, y el Señor no hace acepción de personas. Entonces, los voy a invitar, pues, mis hermanos, a que estemos atentos a las actividades de la iglesia, en el canal de YouTube durante esta semana, y vamos a finalizar con un canto, con un hermoso canto que tiene por título Renuévame, Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y que los guíe. Recuerden siempre tener su tiempo especial de estudio de la palabra de Dios y su tiempo de oración, para que esté bien alimentado, fortalecido, su fe fortalecida en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.